Buenas youtubers, hoy día estamos 20 de junio del 2018 y mientras que yo dije que yo no voy a volver a poner otra fecha para el rapto de la iglesia, si hay muchos watchmen que están mirando, observando la fecha de mañana como un posible fecha para el rapto. eh, yo estoy observando todo el mes, hasta el 1 de julio yo estoy observando como posible fecha para el rapto, pero no voy a poner otra fecha eh, en este canal, ni voy a poner otra fecha en general. Pero como tantas personas están observando en la fecha del rapto, yo quería hacer una guía eh, en este canal de las enseñanzas de Jesús, para que por lo menos las personas que la sepan o que o no sé si las puedan aprender aquí con mi guía, para que sea de provecho y podamos estar más listos para el rapto. Después de esta guía voy a leer la parábola de las 10 vírgenes, que yo pienso que es una parábola que habla del rapto de la iglesia, y debo concluir estudiando algunas profecías que se han venido anunciando en estos últimos días sobre el rapto. Bueno, la guía empieza con Juan 14 del 23 al 26. Se los voy a leer. Juan 14 del 23 al 26. A ver, dice: Jesús respondió y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no ama, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ya, bueno, este versículo lo puse como el versículo introductorio para mi guía, porque aquí Jesús nos está enseñando la importancia de sus palabras, porque Él está diciendo: si alguno, dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. O sea, él está hablando de la importancia de sus palabras, o sea, guardar su palabra, lo que él dice. Yo por eso me considero un cristiano un poco apartado de la iglesia, porque en la iglesia se enseña mucho lo que dice Pablo, y para mí mucho de lo que dice Pablo contradice lo que dice Jesús. Entonces yo me he apartado porque yo sigo más lo que dice Jesús, y, y aquí, o sea, si, como yo lo estoy estudiando, dice: si alguno me ama, guardará mi palabra. Entonces, para una persona que, por ejemplo, va a la iglesia normalmente, esto puede significar toda la Biblia. Pero para mí esto significa las palabras de Jesús, porque Él está hablando aquí. Eh, entonces, ya continuamos. Ahora quería hablar sobre la entrada al reino de los cielos, y eso Jesús lo habla en Mateo 7:21.
aquí dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es otro versículo que los cristianos normales, ellos dicen que la voluntad del Padre es toda la Biblia. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace toda la Biblia. Más o menos eso es lo que ellos dan a entender con este versículo. Entonces, yo, como considero a Jesús una persona que no le quiso hacer la vida difícil a todos, sino que se la quiso hacer más fácil, él está hablando de la voluntad del Padre. Entonces yo me propuse, debe haber un versículo que diga qué es la voluntad del Padre. Entonces si nos vamos a Juan 6:39, entonces ahí encontramos la voluntad del Padre. Juan 6:39 al 40. Bueno, aquí Juan 6:39 encontramos: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Bueno, aquí en este versículo podemos darnos cuenta que dice: la voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Bueno, o sea, aquí estamos viendo que hay que creer en el Hijo. Pero, o sea, yo puedo decir yo creo en Santa Claus, y eso no quiere decir que él me va a traer regalos. O sea, no se trata de creer en alguien como decir yo creo en Papá Noel. O sea, yo pienso que más bien es como creer y hacer lo que esa persona dice. Porque si cuando uno acepta a Jesús en su corazón, él se convierte en tu Señor, en tu Maestro. Entonces, se trata de hacer lo que Él dice, no se trata de simplemente decir yo creo en tal persona. Entonces, aquí podemos ver que la voluntad del Padre es que veamos al Hijo y creamos en Él. Y yo pienso que está hablando específicamente de creer en lo que Él dijo, no creer en su persona, como simplemente creer en su persona, sino creer en lo que Él decía. Ahora vamos a irnos a Mateo 7:23. Esta es para las personas, porque muchas personas que creen en Pablo, porque yo digo que creen en Pablo, pero son cristianos comunes y corrientes, que van a la iglesia, ellos dicen que no estamos bajo la ley, porque según Pablo estamos bajo la gracia, y la gracia es simplemente creer en la crucifixión y creer que eso nos va a llevar al cielo. Pero aquí en Mateo 7:23 Jesús está diciendo: dice: entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Entonces aquí los que practican la iniquidad vendrían a ser los que rompen la ley. Y Jesús les va a declarar esto a ellos: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Entonces, sí estamos bajo la ley, según Jesús. Según Pablo, estamos bajo la gracia. Incluso él tiene como 2 versículos que dice: todo me es permitido, pero no todo es provechoso, algo así. Aquí Jesús está diciendo que los que practican la iniquidad, les va a decir: jamás los conocí. Pero entonces, ¿de qué está hablando Jesús? O sea, porque Jesús no es el que te hace la vida más difícil, Jesús es el que te hace la vida más fácil. Entonces, ¿de qué iniquidad está hablando aquí Jesús?
Entonces tenemos que ver en alguna parte de la Biblia, tiene que haber un lugar donde a Jesús le preguntaron qué mandamientos hay que seguir, y él contestó algo, ¿no? Entonces si nos vamos a Mateo 19, del 18 al 19, ya aquí un hombre le pregunta a Jesús cuáles mandamientos. Dice, empieza el 18, dice, ¿cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver que Jesús especificó estos mandamientos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 mandamientos. Entonces, ¿por qué él dice estos 6 mandamientos? Si la Biblia tiene, o sea, si ustedes investigan en el Antiguo Testamento, no solamente están los 10 mandamientos de, de Moisés, sino que hay como, en total son 613 mandamientos que hay en el Viejo Testamento. Si leen todos esos, precisamente los primeros 5 libros, Éxodo, Génesis, Levíticos, Números, Deuteronomio, hay como 613 mandamientos de Dios. Entonces, aquí Jesús está especificando 6 mandamientos que dicen: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Encontrémosle un común denominador a estos mandamientos, porque Jesús es una persona que él no te dice cualquier cosa sin que tenga un sentido profundo. Entonces, no matarás es irse en contra del prójimo. No cometerás adulterio, irse en contra del prójimo. No hurtarás, irse en contra del prójimo. No darás falso testimonio, irse en contra del prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, ese es a favor del prójimo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, a favor del prójimo. Entonces, los 6 mandamientos que él está dando aquí son todos para no hacerle daño al prójimo o beneficiar al prójimo. Entonces, ese es el común denominador de todos estos 6 mandamientos que él dijo. ¿Ya? Entonces, ahora vámonos a Mateo 7, 12. Y aquí está como sintetizado lo que él está hablando. Dice, por eso, Mateo 7:12, por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces él te está dando te está convirtiendo 613 mandamientos, los está convirtiendo en uno. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Está diciendo toda la ley y todos los profetas, es lo que yo les estoy diciendo aquí, que es esto. Entonces, ya, ahí tenemos, entonces tenemos una ley, no estamos bajo la gracia, como dice Pablo, de que podemos hacer lo que queramos y Pablo se contradice a él mismo, porque él dice, podemos hacer lo que queramos, y en el otro versículo le dice, toda esta gente no se va a ir al cielo. De lo que yo he leído de Pablo, él se contradice él mismo varias veces. Y yo tengo un video en inglés de por qué no hay que seguir lo que dice Pablo, pero no he hecho uno en español, pero tal vez lo voy a hacer si todavía hay chance. Bueno, vamos a ver. Ya. Ahora vámonos a Juan 13. Juan 13, versículo 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo les doy,
que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Entonces aquí Jesús está especificando que el amor al prójimo es la forma como las demás personas saben que somos discípulos de Jesús. Entonces el principal tema de Dios, de Jesús, era ama al prójimo. Así la gente va a saber que eres mi discípulo. Ya. Ahora nos vamos a Mateo 25:31. Ya, Mateo 25:31 dice: Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ese es hasta 33. Bueno, entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que Jesús va a juzgar a las naciones. Entonces, quiero que observen bien cuál es el tema del juzgamiento. O sea, ¿qué es lo que tú haces para ir al cielo? ¿O qué es lo que tú haces para ir al infierno? Esto es muy importante porque Jesús es el que está juzgando. Entonces, continuamos con el versículo 34 de Mateo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá: En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí me lo hicieron. A mí lo hicieron. ¿Ya? Entonces ahí vemos que el tema del juicio es: ¿amaste a tu prójimo? ¿Sí o no? Entonces, y continúa con los de la izquierda, dice versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o extranjero, desnudo o enfermo, en la cárcel y no te servimos? Él les responderá: En verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Entonces irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. O sea, aquí ya no hay que estar como quien dice pensando si estamos de un lado o del otro. O sea, no hay que pensar qué leyes hay que romper, qué leyes hay que seguir, si los homosexuales se van a ir al cielo, si los fornicadores se van a ir al cielo, si los que beben mucho, o sea, los borrachos se van a ir al cielo. Porque Pablo, él condena a toda esa gente, pero sin ningún derecho. Porque Pablo, para mí, él no fue ningún profeta ni nada, ni apóstol. Pero aquí nos estamos dando cuenta de que el tema del juicio es amaste a tu prójimo. Ese es el tema del juicio. Entonces, eso es lo que tenemos que estar pendientes ahora en estos tiempos de que la gente está preocupada por el rapto de la iglesia. Especialmente ahora, porque ya mañana es la fecha que muchas personas piensan que puede ser el rapto de la iglesia. Bueno,
Continuamos. Mateo 6, 14 al 15. Ya, aquí tenemos... aquí tenemos el tema del perdón. O sea, cómo Dios nos perdona a nosotros. Aquí dice... Porque si ustedes, Mateo 6, 14 al 15 dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, o sea, faltas o delitos, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones, o sea, faltas o delitos. Ya, entonces está clarito, o sea, para nosotros ser perdonados, tenemos que perdonar a las personas lo que nos hacen a nosotros. Así es como funciona. Ahora vámonos a Mateo 10, del 32 al 33. Ya, esto habla sobre confesar a Jesús delante de los hombres. O sea, no negar su nombre. Porque una vez que uno recibe a Jesús en su corazón y Él es el maestro de tu vida, él dice que no lo niegues. Porque aquí le voy a leer el versículo. Dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí estamos dando cuenta que Jesús nos está pidiendo que no lo neguemos, o sea, que más bien demos como testimonio que él nos ha cambiado nuestra vida, de que somos mejores personas por culpa de Él, o sea, por su guía. Bueno, y el último versículo que tengo aquí para esta guía es Mateo 12, 30. Ya aquí habla Jesús sobre qué es lo que debemos hacer como cristianos. Dice, el que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. O sea, yo pienso que esto significa que, o sea, hay dos caminos: lo que dice Jesús y lo que está en contra de lo que dice Jesús. Entonces, si estamos caminando en el camino de lo que está en contra que dice Jesús, estamos en contra de Jesús y estamos desparramando. Pero si estamos a favor de lo que dice Jesús, y entonces estamos recogiendo a su lado. Si estamos a favor de lo que dice Jesús, estamos recogiendo a su lado, porque eso es lo que Él nos está enseñando. Entonces, este video quiero hacerlo como una guía para el rapto, porque estas son las enseñanzas de Jesús que Él nos dejó sobre qué debemos hacer para estar listos. Bueno, quería leer también la parábola de las 10 vírgenes porque estamos en estos tiempos proféticos. Entonces eso está en Mateo 25. Ya, eso está en Mateo 25 desde el primer verso. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos su aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
Pero las prudentes respondieron, no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar vino al novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Velen, es decir, estén alertas, pues no saben ni el día ni la hora. Ya, aquí yo lo que quería hacer hincapié es sobre el aceite. Yo pienso que el aceite es las buenas obras que uno ha hecho en su vida para con el prójimo. Entonces, yo pienso que esa va a ser como quien dice el justificativo para estar listos o no estar listos. El aceite, o sea, las buenas obras que hemos hecho para otras personas. Entonces yo quería compartir eso porque ese es mi parecer. Puede ser que no sea así, puede ser que simplemente, o sea, puede ser que simplemente habiendo recibido a Jesús y aceptarlo como maestro de tu vida ya sea suficiente, pero en este ejemplo de las 10 vírgenes, yo veo el aceite y yo pienso que esas son las buenas obras que uno hace por el prójimo. Eh, bueno, ahora quería compartir las profecías que están ocurriendo ahora, que supuestamente se cumplen mañana, que yo he visto en internet, en YouTube. La primera profecía que vi es sobre las 70 semanas de Daniel. Los Watchmen que están estudiando estas fechas y dicen que las 70 semanas de Daniel no son así como, o sea, son como 70 pentecosteses, que en verdad se refiere a la escritura, sino que está como mal traducido. Entonces, si contamos 70 pentecosteses desde que nació Israel en 1948, el 70º Pentecostés sería mañana, junio 21. Entonces ellos piensan que es una fecha importante para observar por ese tema. Pentecostés se celebró en mayo 21, pero los Watchmen dicen que este Pentecostés no fue el verdadero, sino que porque, o sea, como que el calendario está mal puesto. O sea, eh, y en estos casos cuando está mal puesto, hay una segunda Pascua y un segundo Pentecostés. Pero, o sea, el segundo viene a ser el verdadero porque el calendario está mal puesto. Entonces, ¿cómo sabemos que el calendario está mal puesto? Porque antiguamente, cuando, no sé cómo se dice en español, barley, cuando ese ya estaba listo para la cosecha, entonces se tomaba la nueva luna como el primero de el primer día del año, o sea, como el primero de Nisan, que es el primer mes. Pero cuando no estaba listo, entonces se hacía un mes más para antes de que empiece el año. O sea, no empezaba en marzo, sino que empezaba en abril. Entonces, bueno, no empezaba marzo algo, sino que empezaba como abril algo. Entonces, la Pascua no sería, o sea, se celebró en abril 1, pero en verdad sería mayo 1. Entonces, el verdadero Pentecostés es 50 días después de la Pascua, que sería de mayo 1, sería junio 20, 21. Acordémonos que los días en Israel empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 6 o sea, terminan a las 5:59 del siguiente día. Entonces, por eso es que un día en Israel puede significar 20-21 para nosotros. O sea, me refiero a que puede significar 2 días para nosotros el mismo día en Israel. Ya, la otra profecía que estaban hablando es sobre los años de jubileo
de júbilo, que dicen que cada 50 años hay un año de júbilo. Entonces piensan que este es el último año de júbilo porque, bueno, porque estamos en 2018 y se han estado analizando los años de júbilo desde 1517 y este sería, o sea, como el, el 10º año de júbilo desde esa fecha, pero en total dicen que hay en total 120 años de júbilo desde la creación. Entonces, como justamente en este año se cumple el año de júbilo, piensan que también es ese otro motivo para que sea el rapto mañana o pasado mañana. Yo tengo el rapto como fecha tope, no sé, julio, pero ya yo ya no voy a poner más fechas porque, o sea, no es bueno poner fechas. Pero sí estoy siguiendo las profecías y los Watchmen que están dando las fechas, porque sí es bueno e interesante ver por qué ellos ponen fechas, o sea, qué es lo que... Bueno, claro que algunos seguían por sueños, otros seguían por profecías, otros seguían por películas, pero me parece interesante ver cómo ellos ponen las fechas y me mantiene entretenido seguir estas fechas. Eh, bueno, otra profecía es la de septiembre 23 del 2017, la Apocalipsis 12, la profecía de Apocalipsis 12. Se las voy a leer para... Bueno, el Watchman que yo estaba siguiendo empezó a comentar cosas raras sobre esa profecía y ya no lo sigo mucho. Aquí dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, estaba encinta y gritaba por dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Ya esta señal es un nacimiento en el cielo que se cumplió en septiembre 23 del 2018, del 2017, perdón. O sea, aquí lo que pasó fue que la constelación de Virgo, que es la Virgen, tenía 2 estrellas en su cabeza, que eran la constelación del Leo, junto con Mercurio, Venus y Marte. Y en sus pies tenía la Luna. Y en su vientre tenía a Júpiter. Y a Júpiter se lo conoce como el rey de los planetas. Entonces, dicen que es la única vez que se va a dar esta señal, pero apareció en el cielo en septiembre 23. Entonces esta señal es importante porque, bueno, si nos pasamos al versículo 5 dice, y ella dio a luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces yo pienso que están hablando de Jesús o de su segunda venida. Así como la primera vez Jesús nació de una virgen y tuvo una vida. Yo pienso que esta vez simplemente la señal está en el cielo como un anuncio, pero no es que va a volver a nacer de una virgen. Pero el Stephen Fletcher, que era el Watchman que yo estaba siguiendo, él dice que está hablando del anticristo, esta profecía. Yo no creo que sea así, porque claramente aquí dice que fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, y este hijo iba a regir a todas las naciones con vara de hierro. O sea, yo pienso que está hablando de Jesús. Para mí es claro que está hablando de Jesús. Entonces, esa es la otra señal. Señal número 3. De ahí... bueno, con esas 3 señales ya... O sea, para mí es suficiente como para pensar que puede suceder algo mañana o pasado mañana o en estos días. Pero yo quiero hacer este video como una guía de mis creencias, compartirlas con ustedes, para estar listos para el rapto. O sea, yo pienso que lo más importante es estar listo, y esta es mi guía de lo que yo he aprendido y quería compartirlo con ustedes. Voy a hacer otro video sobre
Jesús contra Pablo en español, porque nomás lo hice en inglés y lo hice en inglés era porque gran parte de mi video era un pastor que estaba hablando en inglés, eh, y quería que la gente viera cómo es que este pastor estaba diciendo todo lo que lo que yo les decía, o sea, de que Pablo tiene un mensaje totalmente diferente del de Jesús. Entonces voy a hacer un video en español porque creo que no hay videos en español sobre ese tema, y para dar mi punto de vista. Eh, bueno, espero que estemos listos. La verdad que nadie sabe quién está listo, quién no está listo. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Eh, pero espero que estemos listos y que a mí me gustaría que el rapto ocurra mañana, como mucha gente está pensando que va a ocurrir mañana. Ahora, para mí puede ocurrir hasta en julio. Y si ya no ocurre en julio, ya no voy a estar tan alerta para las diferentes fechas que la gente pone, pero a mí me gustaría que ocurra mañana, como mucha gente piensa que va a ocurrir mañana, o el 23, o el 30, o hasta julio. Pero si no ocurre, no pasa nada, o sea, hay que estar alertas y, y seguir con nuestra vida e intentar hacer las enseñanzas de Jesús. Bueno, quería compartir este video, espero que todos estén bien, que Dios los bendiga, goodbye.